fútbol aquí se cruza con la política, en lo que ha sido una tónica en los últimos años. El diputado de la UDI, Gustavo Asbun, confirmó que exigirá a la Contraloría que investigue una supuesta malversación de fondos en el gobierno de Michelle Bachelet en el año 2009 y 2008 también, quizás depende de la investigación. Y la Asociación Nacional de Fútbol también tiene un rol dentro de esta acusación. El expresidente de la NFP, Harold May Nichols, en aquella época, aseguró que el diputado de la UDI estaba violando la Constitución al leer su correspondencia privada. Bueno, vamos a ahondar en este tema, en los detalles de la acusación. Para eso nos encontramos con el diputado de la UDI, el denunciante, Gustavo Asbun. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Diputado, nos gustaría primero aclarar esta denuncia. ¿Cuál es el delito en particular que usted está denunciando en esta acusación? ¿Y cuáles son las vinculaciones ahí que surgen entre presidencia en aquella época y la NFP? Mira, directamente si aquí sucediera una situación y se comprueba que efectivamente lo que ha sucedido con los mails es efectivo, estaríamos en presencia de una posible malversación de fondos públicos porque se estarían gastando recursos del Estado en situaciones obviamente que son anómalas y que no corresponden al objetivo para el que fue o para el que fueran entregados estos recursos. De hecho, el mejor ejemplo es que en este caso y en los antecedentes que nosotros disponemos, claramente la rebaja de entrada que estaban pidiendo, a cambio decían, mira, nosotros te vamos a entregar los recursos por otra vía, una vía que puede ser Chile Deporte, el Ministerio del Interior, a través de programas, le explicaban cómo se debía postular a estos proyectos, y ni siquiera postular, sino que le decían cómo tenía que hacer el proyecto para que se pudiera adjudicar en el fondo en forma directa los cerca de más de 340 millones de pesos. ¿Qué 340 millones de pesos que habría entregado el gobierno de esa época a cambio de estas rebajas en la entrada, o para compensar más bien esta rebaja en la entrada, ¿no? Prácticamente para compensar. Y esto se realiza en periodo de elecciones, tanto en las elecciones municipales en los años 2008 como en las elecciones presidenciales en 2009. No es solo para un partido. No es solo un partido, sino que aquí podríamos estar hablando de varios. Y eso es lo que nosotros hemos solicitado, que la Contraloría determine, investigue si efectivamente existe esta malversación de fondos públicos, si efectivamente, de acuerdo a los antecedentes y de haberse concretado en el fondo esta transacción o en el fondo esta negociación que hubo entre la NFP y los asesores de la expresidenta Bachelet, se determine la responsabilidad administrativa de quienes corresponda, porque claramente aquí se está atentando contra la fe pública. Aquí claramente lo que nosotros tenemos que entender es que no se puede permitir que se juegue con los fondos públicos, porque cuando tú no tienes nada que esconder, el que nada hace nada teme. La pregunta es por qué esto se hizo bajo cuerda, por qué esto se hizo entre gato y medianoche, por qué se hizo por atrás y no se hizo de frente, si efectivamente querían subsidiar, era cosa que el gobierno dijera, ¿sabe qué más? Vamos a subsidiar las tarifas de las entradas para los partidos de la eliminatoria, y hubiera sido mucho más fácil que estar en este caso tratando de girar fondos públicos, utilizar fondos públicos para sacar un provecho político. Da lo mismo aquí que se determine de dónde salen esos recursos, y que salen, por ejemplo, de Chile Deportes. Ahí uno podría encontrar una vinculación con que se gaste efectivamente en este tema, o bien que salga de gastos de libre disposición, no sé. En el fondo, ¿el problema no es el origen de las plata? Mira, el problema es el origen de las plata. Si aquí el tema es cuánta gente postula, cuántas organizaciones sociales quedan fuera por postular a proyectos porque no tienen el pituto, porque no pueden llegar directamente, en este caso, a la presidencia de la República. El mejor ejemplo es que muchas organizaciones sociales quedan fuera por no tener un pituto, porque sencillamente no cuentan con los requisitos para poder postular a ciertos programas que puedan permitir mejorar la calidad de vida de juntas de vecinos, clubes ultramayor, agrupaciones de mujeres, clubes deportivos, y que aquí, en el fondo, por el solo hecho de sacar una ventaja política, le entregan recursos a otra persona. Esto, lo que nosotros hemos dicho, mira, si aquí nosotros no criticamos el fondo, a lo mejor efectivamente en el fondo estos programas del fútbol joven, el fútbol femenino, se gastaron los recursos en lo que se destinaron, o sea, se destinaron y se gastaron bien. El tema es que cuando tú robas un banco y entregas la plata a los pobres, el delito existe igual. Y aquí claramente estamos en presencia de una posible malversación de fondos públicos, y es lo que nosotros hemos pedido que la Contraloría determine de si es cierto o no. No es fraude al fisco lo que está aquí, ¿no? No, aquí no tiene antecedentes tampoco aquí respecto a claramente no aparece
que fuera un fraude al fisco, tampoco que aparezca que existan otro tipo de delitos, sino que aquí claramente lo que estaríamos hablando sería una malversación, que se utilicen recursos de un ítem en otra situación, en otro que no corresponde. ¿Usted cree que efectivamente acá la NFP tuvo un rol político activo en aquel periodo, en el término del mandato de Michelle Bachelet y en el primer año de gobierno de Sebastián Piñera? ¿Cree que esto ratifica aquello? Aquí esto ratifica que algo hay. Hay una situación anómala. Aquí hay un vínculo que tuvo la NFP con el gobierno de la expresidenta Bachelet. De acuerdo a los antecedentes, obviamente lo que aparece es que era una relación directa, donde también se menciona que la expresidenta estaría en conocimiento de los recursos que le faltarían a la NFP de hacer la rebaja a los precios de la entrada. Por lo tanto, aquí hay una situación anómala que se tiene que investigar. Nosotros no queremos a priori buscar responsabilidad en uno u otro, ni tampoco a priori decir, mire, sabe que más esta persona es culpable, sino que lo que estamos esperando que eso lo determine el órgano que tiene la potestad de poder fiscalizar en qué y cómo se gastan los recursos públicos, en este caso la Contraloría, y lo que estamos haciendo es una denuncia muy responsable, porque aquí nosotros no queremos emitir ningún juicio político hasta no tener claramente qué fue lo que sucedió. Y quizás porque se lo pregunto, ¿sí? Porque en esa época hubo una serie de incidentes, ¿no?, que marcaron la relación entre la moneda y la NFP. La moneda primero habitada por Michelle Bachelet y luego por Sebastián Piñera. Recordará usted cuando Marcelo Bielsa le quita el saludo al presidente Piñera en la visita al Palacio. Recordará usted las acusaciones de que era la moneda la que estaba detrás de la salida de Harold Maynicos de la NFP en el momento en que se realizan elecciones en la entidad. En definitiva, acá, ¿cree usted que esta denuncia que usted está presentando ratifica aquel juego político que existió entre el Palacio y ANFP? Mira, de acuerdo a los antecedentes que tenemos, hay una situación rara, anómala. Hay una situación, obviamente, que involucra recursos públicos. Aquí también hay un vínculo cercano, político, de acuerdo a los antecedentes, entre ciertos dirigentes de la ANFP y la moneda. Por lo tanto, claramente, aquí hay un trasfondo político en la decisión que se tomó, y lo que nosotros queremos es que esto se aclare. Y obviamente no es lo mismo la NFP en el periodo de la expresidenta Bachelet versus la NFP en el periodo del presidente Piñera. Son cosas totalmente distintas. Y para eso lo que nosotros queremos es que esto se transparente, esto se sincere, que seamos honestos. O sea, aquí yo no veo por qué tenemos que mentirle a la gente, por qué tenemos que engañarnos, por qué alguien se tiene que escudar en que los mails pueden ser privados. Sí, pero también aquí hay una denuncia. ¿Y de dónde sale esta denuncia, diputado? Mira, a nosotros nos llegaron los correos y lo que a nosotros nos corresponde por ley es entregar los antecedentes, en este caso, en los órganos competentes. Primero, en este caso, la Contraloría. Si la Contraloría determina que hay un tipo de delito, lo que corresponde es entregar los antecedentes al Ministerio Público. Y eso es eso es lo que nos corresponde cuando uno hace denuncias serias e irresponsables. ¿La denuncia fue anónima? Mira, la entrega, por lo menos de los antecedentes, a nosotros fue anónima. También se lo entregaron a otro medio, se lo entregaron a un medio de comunicación. Desconozco si es que hay un vínculo directo o no, quién es la persona que lo entregó, pero obviamente estos antecedentes no podían quedar guardados en un escritorio cuando estamos hablando que se habían comprometido más de 340 millones de pesos. Aquí lo que corresponde, obviamente, es que se investigue y se aclare una situación que es anómala y que a mucha gente parece que no le gusta. No le gusta o le da lo mismo que se malgasten 340 millones de pesos. A mí no me parece. Yo creo que cuando hay fondos públicos comprometidos, venga donde venga el personaje, se tiene que investigar. Si no, puede ser en el fondo que en este país se falta la fe pública y nadie diga nada y que todos traten de tapar las denuncias como si aquí fuera algo normal. Pero no es casual que se presente tampoco a 20 días o un poco menos de la segunda vuelta presidencial. Mira, yo creo que más que eso, yo creo que está dentro del periodo, más que porque fuera un periodo electoral, yo creo que esto se hace porque está al borde de la prescripción. La persona que entrega los antecedentes es porque sabe que el próximo año está prescrito. Por lo tanto, si al entregar los antecedentes él sabe que de existir algún tipo de delito, este era el minuto que se pudiera investigar porque está dentro de los plazos
para que se genere una impunidad en relación a la supuesta malversación de fondos públicos que podría haber existido. Diputado, ¿en qué podría derivar en caso de que la Contraloría avance la investigación y determine que aquí efectivamente hubo malversación de fondos públicos? ¿Podría terminar esto, por ejemplo, en un juicio de cuentas? Bueno, efectivamente, si se comprueba que hay malversación de fondos públicos, aquí hay un juicio de cuentas en contra de los funcionarios responsables. No en contra de la expresidenta Bachelet. No, contra los funcionarios responsables. Aquí habrá que determinar quiénes son los funcionarios responsables. Pero en el mail aparecen algunos involucrados. Por eso, pero no solo ellos, porque después tenemos que ver en el fondo quiénes de una u otra forma aprobaron la entrega de estos recursos. Y ahí hay otras personas que no están dentro de los mails que también estarían involucrados. Y por lo tanto, Pizarro, por ejemplo? No, mira, desconozco si esto es Jaime Pizarro u otra persona. Porque aquí te insisto, nosotros no queremos vincular a nadie ni tampoco actuar en forma irresponsable y decir Juan Pérez o Perico Los Palotes se robó plata. No, aquí esperemos que sea la Contraloría quien determine este tipo de situación y cómo se hizo. Diputado Pun, gracias por haber venido a CNN Chile para aclarar estos temas, que vamos a seguir atentos, por cierto. Muchas gracias y esperemos que esto se pueda aclarar. O sea, aquí gastar 340 millones de pesos de esta manera a mí no me parece que sea para andarlo tapando y andarse escudando en que la ley protege en el fondo el anonimato o protege en el fondo la privacidad de las personas cuando aquí se ha comprometido la fe pública. Gracias, diputado, por haber venido. Muchas gracias.